existe desde hace años una ley de alquileres que, bueno, engloba a los locatarios y a los inquilinos. El proceso de inquilinización que se vive en la Argentina es llamativo porque gran parte de los ingresos de una persona o de una familia se destinan al alquiler. Y esto supera largamente el techo del 40% en algunos casos, lo que preocupa realmente. Por eso nosotros vamos a conocer de qué se trató este workshop del proceso de alquiler en un país con alta inflación, tratamiento del tema en la Universidad Nacional de Córdoba, y allí estuvimos haciendo la cobertura. Un workshop que tiene que ver con un estudio que viene desarrollando hace tiempo sobre la comparativa de las leyes de alquiler en el mundo. Sí, bueno, más bien se trata de un análisis de los efectos de regulación de alquileres aquí en Argentina. De hecho, sí que hemos preparado una base de datos que consiste o que incluye 85 estados y países en todo el mundo, muchos en Europa, algunos 17 en América Latina, pero también en Norteamérica, en Asia, en Oceanía. Pero en este concreto proyecto intentamos a ver si la regulación de los precios de alquiler ha tenido algún efecto sobre el precio de alquiler real. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Tuvo o no tuvo? Bueno, la conclusión es depende de qué fase de inflación, de la fase de inflación en la que estamos. Si tenemos la inflación baja, sí que tiene efectos, y efectos negativos. Lo que hemos investigado nosotros es solo el efecto sobre los alquileres, pero hay otros efectos, por ejemplo, los efectos sobre la construcción, que pueden también ser nefastos, pueden ser negativos. Cuanto más haya control de parte del gobierno, menos va a ser construido. Esto al final va a afectar a los inquilinos mismos. Pero en términos de los efectos sobre los alquileres, los precios de alquiler, sí que podemos decir que es una política eficaz. ¿Controlarlos? Sí, porque una vez controlados, cuando la inflación sea baja, los precios de alquiler crecen con una tasa más lenta. Y en este estudio comparativo que tienen sobre más de 80 países, ¿Argentina cómo se ubica? Bueno, por ahora tiene una intensidad de regulación bastante baja comparados con otros países, así como en el mundo, así como en América Latina. Porque a partir de los años 70 y también en los años 90 se desregularizó mucho. Pero como yo tengo entendido, ahora hay planes de hacer una nueva ley de alquileres, una ley nacional, donde la gente está exigiendo, sobre todo la organización de inquilinos, los inquilinos agrupados está exigiendo a poner límites sobre las tasas de crecimiento de los alquileres. Bueno, este señor que pertenece a la Higher School Economics desde Rusia estuvo visitándonos y formando parte de este workshop que se llevó a cabo ayer. Vamos a seguir escuchando algunas de sus palabras, sus observaciones y los temas ejes más importantes que se discutieron, como también, por ejemplo, la protección hacia el inquilino, no solamente de distintas medidas que hacen al tema habitacional, la construcción también, inclusive, como recién lo mencionaba, sino también la reglamentación de las leyes, la legislación, para protegerlo, por ejemplo, hasta el extremo del desalojo. ¿Qué pasa en toda esa transición de medidas y de distintos estadios en la relación entre el inquilino y el propietario? ¿Qué decía al respecto? Ciertas regulaciones sí que son necesarias. Por ejemplo, nosotros hablamos del control de alquileres, de los precios de alquiler, pero también de la protección de desalojos o de racionamiento de las viviendas. La protección de desalojos significa que un propietario no puede sin más echar a un inquilino, porque siempre hay que tener algunas causas justas para hacerlo. Si no hay una arbitrariedad en las relaciones del propietario e inquilino, el propietario casi siempre está en una posición más fuerte. Por lo tanto, este tipo de regulación sí que tiene sentido.
Pero en cambio lo de controlar los precios de alquiler o de distribuir las viviendas escasas entre muchos inquilinos son políticas mucho menos aconsejables. Bien. Por último, ¿cuál va a ser el workshop que van a dar esta tarde? ¿Cuál? ¿Cómo va a ser? ¿Para quién está destinado? Bueno, nosotros pensábamos en hacerlo para un auditorio, para un público bastante general. No queríamos fastidiar a la gente con detalles técnicos, porque a mi parecer esta cuestión es muy importante y cada vez se hace más importante porque en los últimos 20 años ha pasado un proceso que unos llaman inquilización. Cada vez hay más inquilinos en Córdoba, pero sobre todo en Buenos Aires y en todo el país. Y este es, de hecho, es un proceso que es característico no solamente para Argentina, para todo el mundo, porque después de la crisis de 2008-2009, en todo el mundo el número de propietarios ha bajado y sigue siendo bajado. Esto quiere decir que el siglo XXI tal vez va a ser un siglo de inquilinos, y los inquilinos que son cada vez más numerosos van a exigir la protección de sus derechos. Por lo tanto, es ahí donde podemos utilizar los resultados de nuestro estudio. De hecho, he visto un poco lo que pasa por ahora en otros países y podemos hablar de un cierto renacimiento del control de alquileres en todas partes, en Nueva York, en España, en Alemania, en Francia. Hay nuevas leyes que hacen la protección de inquilinos cada vez más estricta, más fuerte.